JSON significa JavaScript Object Notation o notación de objetos en JavaScript. JSON es un formato ligero de intercambio de datos. Se utiliza comúnmente para transmitir datos entre un servidor y una aplicación web, como una forma de organizar y estructurar la información. JSON es legible tanto por humanos como por máquinas, lo que facilita su procesamiento y generación. Las características claves de JSON incluyen una sintaxis simple y clara. JSON se utiliza con una sintaxis sencilla basada en pares clave-valor. Los datos se organizan en pares de nombre-valor, donde el nombre, también conocido como la clave, está formado de cadenas y seguido de 2 puntos seguidos de un valor. A continuación vamos a presentar justamente la sintaxis de JSON. Entonces vamos a ingresar aquí donde dice archivos, una carpeta. Este es el curso, pero usted puede crear un archivo aquí. El formato del archivo debe ser, por ejemplo, .js o JSON. Bien, cuando nosotros creamos un archivo JSON o trabajamos con un archivo JSON, debemos crear justamente pares clave-valor. Entonces, entre llaves, creamos primero lo que es la clave, que sería, en este caso, vamos a crear un nombre, seguido de los puntos, y a continuación, entre comillas, el valor. Vamos a ampliar un poco eso para que se pueda ver en false. Aquí dice, seguido del valor, que sería Juan. Con coma nosotros podemos crear otro clave-valor. Edad, los puntos, 25. Coma, edad, bien. Entonces, este sería el formato básico de un JSON, donde tendríamos primero la clave, seguido del valor. Ahora, también hay tipos de datos compatibles con JSON. JSON admite varios tipos de datos, incluyendo cadenas de texto, como vemos aquí, números, también booleanos, arrays, objetos y valores nulos. Ahora, la estructura jerárquica de los datos en JSON justamente se puede organizar de manera jerárquica, utilizando objetos y arrays anitados, lo que permite representar estructuras de datos con frecuencia. Por ejemplo, debajo de esto vamos a crear una estructura de datos jerárquica. Primero entonces creamos la clave, que sería personas o persona, punto. De aquí ya podemos decirle que tiene un nombre. Le damos la clave y luego el valor. En este caso, coma, edad, coma, y no sé, aquí podemos poner direcciones. Tus puntos de direcciones podemos ponerle, por ejemplo, 2 direcciones. La primera sería la calle, calle, digamos, el 3, ciudad, ahí, coma, y aquí, vamos a copiar esto. Vamos a cambiar esto con ABC. Bien, entonces aquí nosotros podemos ver la estructura jerárquica de JSON, porque tenemos una persona que a su vez tiene 2 datos que serían nombre y edad, y direcciones también puede contener dentro
y dentro de dirección puede contener dos cables, en este caso cable 1 y la cable número 2. Esto nos permite representar estructuras de datos que son más complejas que simplemente agregar una clave y un valor. A pesar de que esta sería la clave, todo eso sería el valor, clave, valor, clave, valor, clave, tendría dos valores en este caso. También JSON es independiente del lenguaje. Aunque tiene JavaScript en su nombre, JSON es un formato de intercambio de datos independiente del lenguaje y puede ser utilizado con una variedad de lenguajes de programación. Amplia adopción. JSON se ha convertido en un estándar para intercambio de datos en aplicaciones web y servicios web debido a su simplicidad y versatilidad. Entonces, JSON proporciona una forma eficiente y visible de estructurar los datos para su intercambio entre sistemas, siendo ampliamente utilizado en el desarrollo web y en la comunicación entre servicios o en la arquitectura de microservicio. Este sería entonces un ejemplo de JSON. Luego vamos a ir explicando mejor cómo crear estos archivos. Ahora veamos un poco acerca de la historia de JSON. En la década de 1990, JSON fue desarrollado por Douglas Crockford. Durante la década de 1990, su objetivo era crear un formato de datos sencillo y ligero que pudiese ser fácilmente interpretado por JavaScript, pero que también fuera fácil de leer y escribir para los humanos. En 2006, JSON se estandarizó como el RFC 4627 en julio de 2016 por la IETF, que sería la Internet Engineering Task Force. Esto proporcionó una especificación formal para que el formato JSON, ayudando a su adopción y aceptación en una variedad de aplicaciones y entornos. Ahora, ¿cuál es el propósito de JSON? El propósito de JSON serían varios, entre los cuales están el intercambio de datos en la web. JSON se utiliza comúnmente para el intercambio de datos entre servidores y clientes web. Su formato es sencillo y su capacidad para representar estructuras de datos sanitarias lo hace ideal para enviar datos desde un servidor a un cliente o viceversa. Otro de los propósitos es la visibilidad. A diferencia de otros formatos como el XML, JSON es más legible para los humanos debido a su sintaxis simple y directa. Esto facilita la depuración y la comprensión de datos cuando se inspeccionan directamente. Otro de los propósitos es el soporte multiplataforma. JSON es independiente del lenguaje de programación y es compatible con una amplia variedad de lenguajes, no solo JavaScript. Esto también permite la interoperabilidad en entornos heterogéneos. Facilidad de uso. JSON se integra fácilmente con JavaScript, pero también es utilizado con muchos otros lenguajes de programación. Su sintaxis simple y su estructura basada en pares, clave, valor, hacen que sea fácil de entender y utilizar. Y por último, la estructura de datos. JSON puede representar datos estructurados de manera eficiente, incluyendo objetos, arreglos unidades. Esto lo convierte en una versión popular para representar información compleja en un formato fácil de manipular. Ahora, JSON no es el único formato de datos para compartir información, sino también existen otros. Y a continuación vamos a hacer una pequeña comparación entre ellos. Entonces, aunque JSON es ampliamente adoptado, existen otros formatos de datos que también se utilizan en diferentes contextos. Y vamos a ver algunos de ellos. El quizá más conocido sería el formato XML. El formato XML tiene una mayor capacidad de expresión y estructuración. Tiene un mejor soporte para metadatos y validación de esquemas. También puede representar datos jerárquicos de manera más explícita. A comparación de JSON, JSON sería más fácil de leer, menos verboso en comparación con XML. También sería más eficiente para estructuras de datos que son simples. Otro formato de datos sería el YAML. YAML, por ejemplo, tiene una mejor legibilidad para humanos debido a su estructura basada en indentación.
y también tiene mayor expresibilidad y flexibilidad en la representación de datos, no fueran de sí. A comparación de JSON, JSON tiene una sintaxis más sencilla y fácil de aprender. También JSON es menos ambiguo y más fácil de procesar formato. Y por último tenemos otro formato que es muy conocido, que sería el formato CSV. El formato CSV es más simple y eficiente para datos tabulares. También es fácil de manipular con herramientas como hojas de cálculo, como en este caso. A comparación de JSON, tiene una estructura más compleja y también anegal, y puede representar datos de manera más semántica. Entonces, la elección entre estos formatos depende de diversos factores, como la complejidad de datos, la legibilidad para humanos, el rendimiento de la serialización, los requisitos de validación y otros aspectos de casos de uso. Cada formato tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y la elección debe basarse en los requisitos particulares del sistema o la aplicación. Ahora vamos a aprender acerca de la estructura de un objeto JSON. JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato ligero de intercambio de datos. La estructura básica de un objeto JSON consiste en pares clave-valor, como ya lo mencionamos antes. Donde cada clave está asociada a un valor, un objeto JSON se representa entre llaves. A continuación vamos a hacer un objeto JSON y también vamos a ver los tipos de datos que podemos usar. Así que creamos un objeto que sea tipos datos.json. Bien. Cuando hablamos de objetos JSON, lo primero que hacemos siempre es iniciamos con llaves. Una llave de apertura y una llave de cierre. Vamos a ampliar un poco esto. Ok. Ahora nosotros debemos agregar algunas clave y valor. Claves serían, por ejemplo, los atributos o las características que va a tener el objeto, y el valor sería justamente el valor o el dato que va a estar almacenado en esos atributos o características. En este caso vamos a poner un nombre. Con 2 puntos vamos a separar la clave del valor. Ahora el valor en este caso sería María. Con coma nosotros vamos a seguir agregando estos objetos en JSON. Luego tenemos edad, 24, coma. También vamos a agregar una ciudad, Madrid. Coma. Luego podemos agregar un dato que es casado. Le vamos a poner falso, que no es casado, y algunos hobbies. Entre sus hobbies nosotros vamos a poner una lista. Va a tener hobby que sea leer, coma, jugar, coma, comer. Bien. Entonces hasta aquí nosotros tenemos ya un JSON. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de datos. Esto es un poco recordando la estructura que tiene un JSON. Clave, valor y las llaves de apertura y de cierre. Ahora tenemos lo que son los datos, tipos de datos en JSON. Existen varios tipos de datos. Primero vamos a hablar de la cadena. La cadena se representa entre comillas dobles y generalmente son cadenas de caracteres, ¿no? En este caso tenemos todas las claves, siempre son entre comillas dobles, siempre. Lo único que cambian son los tipos de datos. En este caso tenemos este que sería un string o una cadena, ¿no? Que sería María. Luego tenemos el tipo de dato que son los números o numbers. Estos pueden ser entero o pueden tener también decimal. Por ejemplo, vamos a agregar un tipo de dato también que sea estatura. Y le vamos a agregar, no sé, que sea 1.80. Entonces, este sería un tipo de dato entero o también sería un tipo de dato decimal, ¿no? Por ser un número. También tenemos el otro tipo de dato booleano, que sería este.
Este tipo de dato puede ser true, que sería verdadero en inglés, o puede ser falso. En este caso es casado falso, significa que no es casado. Luego tenemos el tipo de dato objeto, que es un conjunto de pares clave-valor. Este, por ejemplo, sería un objeto, porque es un conjunto de pares clave y valor. Pero también podemos tener un objeto dentro de otro objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos agregar, vamos a agregar coma, dirección. En dirección nosotros ya podemos agregar un objeto, ¿no? Que, por ejemplo, el objeto puede contener una calle 1, 2, 3, coma, y también puede contener un número de casa, quizás. En este caso, vamos a 4, 5, 6 va a ser el número de casa. Entonces aquí tenemos un objeto. De nuevo, el objeto es el conjunto de pares clave y valor. Clave, todo esto sería el valor. Bien. Luego también tenemos arrays, o lo que son arreglos. Son una lista ordenada de valores. En este caso, los hobbies serían de ese tipo, ¿no? Que son arreglos. Porque tenemos hobbies y podemos seleccionar entre leer, jugar y comer. Luego tenemos otro tipo de dato que sería el null. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregar un coma y vamos a agregar, por ejemplo, notas. Y aquí nosotros podemos agregar ese tipo de dato que es null. Esto representa la ausencia de valor, es decir, no tenemos un valor dentro de notas, por eso le agregamos un null. Bien, hasta ahí entonces los tipos de datos más comunes que nosotros podemos usar dentro de JSON. Ahora, también nosotros usamos mucho lo que son las llaves, los corchetes y las comas. Las llaves, como vemos aquí y aquí, representan que estamos encerrando un objeto de JSON, es decir, estamos encerrando entre llave de apertura y llave de cierre. Todo lo que está aquí es un objeto de JSON. También indican lo que son el principio y el final de un objeto, el principio y el final. Luego tenemos los corchetes, que también encierran, pero ya no un objeto de JSON, sino un array. Un array sería una lista de algo, ¿no? Luego también indican el principio y el final de ese array o esa lista. Luego tenemos las comas. Aquí tenemos comas y también aquí. Las comas separan los elementos dentro de un objeto. Como vemos aquí, estamos separando los elementos por comas. Y también separan los elementos dentro de una lista o dentro de un objeto valga la redundancia. No se coloca una coma después del último elemento de la lista. Es decir, aquí, por ejemplo, le estamos poniendo una coma porque este es el último elemento de la lista. Y aquí en null, no. Si agregáramos, por ejemplo, otro dato aquí, no sé, color. Aquí sí deberíamos agregar una coma. Incluso ya nos marca en rojo, ¿no? Visual Studio Code nos dice que esto está mal. Si agregamos la coma, esto se arregla. Entonces al último elemento no le agregamos una coma. Bien, entonces esos son los uso de llaves, corchetes y comas, también los tipos de datos de lo que son en JSON. Ok, lo que ahora vamos a ver es un poco acerca de la creación de objetos arrays en JSON. Aunque ya lo hemos visto un poco en el anterior video, vamos a ir repasando. Un objeto en JSON entonces sería una colección de atributos pares de clave y su valor, ¿no? En este caso nosotros vamos a crear un objeto. Siempre creamos un JSON o un objeto entre las llaves. Dentro de eso nosotros ya podemos agregar, por ejemplo, algunos pares clave valor para crear un objeto. En este caso vamos a, por ejemplo, crear un nombre. Auto 1, coma, motor. Vamos a ponerle así y no sé, año o fabricación. Dentro de fabricación vamos a ponerle este dato. Entonces este sería un objeto en JSON. Si nosotros queremos crear un array, que es la colección de algunos elementos, podemos agregar aquí, por ejemplo, datos. Vamos a poner algunos datos de movilidad y esto lo creamos en corchetes.
Entonces aquí puedo crear, por ejemplo, datos que sean, no sé, color, fecha, código, etcétera, ¿no? Entonces puedo agregar a un objeto un array o lo que es un arreglo. También lo que yo puedo hacer es crear objetos y arrays que son anidados. Los objetos y arrays que son anidados generalmente nos sirven para crear estructuras un poco más complejas. Entonces en este caso vamos a crear un objeto JSON que sea anidado. Lo que vamos a hacer es eliminar todo esto y solamente dejar las llaves. Dentro de las llaves, entonces, nosotros vamos a crear, por ejemplo, como nombre, que va a ser una empresa. Y en la empresa se va a llamar TechJSON. Luego vamos a tener algunos empleados en la empresa. Y esto ya va a ser una lista de empleados. Entonces, dentro de la lista de empleados, nosotros podemos tener objetos separados, ¿no? Porque cada empleado es un elemento, un objeto independiente. Por ejemplo, tenemos nombre y se va a llamar Juan y vamos a agregar una edad más. Vamos a quitar esto, edad 30. Agregamos una coma y listo. Entonces tenemos un elemento aquí. Agregamos una coma porque vamos a agregar otro elemento. En este caso, vamos a copiar esto. Tenemos nombre y aquí va a ser, no sé, Roxana, edad 25. Y así nosotros podemos ir agregando con coma más empleados a nuestra empresa. Bien, entonces ya tenemos 3 empleados dentro de lo que son mi empresa TechJSON. Esto debe ir como es un string, debe ir en doble comilla. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos anidando. Dentro de un array estamos creando un array ya no de elementos, sino un array de objetos. Bien, entonces ya tenemos los empleados de mi empresa. ¿Qué más podemos agregar a una empresa? Lo que vamos a hacer ahora es agregar, por ejemplo, la ubicación, un poco de información de la empresa. Entonces vamos a poner ubicación. Y aquí ya voy a crear un objeto. Puedo crear una dirección. Avenida Pando 123, coma, número 456. Bien, entonces tengo otro objeto anidado, que sería ubicación, fuera de lo que es la lista de objetos anidada, que está perteneciendo a la empresa. Entonces, de esa manera yo puedo anidar y hacer largo este documento JSON. Entonces, es importante no hacer quizás documentos muy largos, sino mantenerlos lo más simple posible, aunque muchas veces no es fácil, pero nosotros podemos ir anidando objetos o arrays de esta manera. Bien, una vez que ya hemos hecho algunos objetos anidados y listas dentro de los elementos de JSON, lo que ahora tenemos que saber es un poco acerca de los accesos. ¿Cómo vamos a acceder nosotros a esos elementos? A continuación, vamos a hablar entonces de estos accesos. ¿Cómo accedemos a un objeto JSON? ¿Cómo accedemos a los elementos de una lista dentro de JSON? Y cómo accedemos a los objetos que están anidados. Entonces, para esto vamos a usar JavaScript. No necesita instalar nada, simplemente vamos a poner un ejemplo con JavaScript. Recuerde que como JSON es un lenguaje, por así decirlo, de comunicación, entonces usted puede hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora en cualquier lenguaje de programación que usted esté usando. Quizá la notación del lenguaje va a cambiar un poco, pero en realidad los conceptos son los mismos. Entonces primero creamos un objeto JSON. Un objeto JSON se crea de esta manera y lo que nosotros hacemos es vamos a crear una persona, que es lo más común. Así que vamos a ponerle un nombre.
se va a llamar Juan. Vamos a ponerle una edad. Y vamos a ponerle una ciudad. Listo, entonces tenemos aquí un objeto JSON. Ahora, lo que vamos a hacer es en nuestro archivo que es accesodatos.json, le vamos a cambiar la extensión a JS, que sería JavaScript. Entonces lo vamos a renombrar y le decimos que es JS. Entonces estamos trabajando con JavaScript. Bien, ahora nosotros podemos trabajar con objetos JSON dentro de JavaScript sin ningún problema. Así que vamos a crear aquí una variable que se va a llamar persona y esta persona va a tener un objeto JSON dentro de esta variable persona. Bien, entonces ahora nosotros sí podemos acceder a cada uno de estos elementos. Entonces supongamos que tenemos persona y queremos mostrar los datos. Entonces, ¿qué pasaría si yo vamos a imprimir primero todo el objeto persona? A ver qué tal o qué resultado nos da. Antes de eso, usted va a necesitar instalar una extensión. En este caso, si está trabajando con JavaScript, se va a venir aquí a las extensiones y esta extensión que dice Code Runner. Le da clic aquí, de cuenta de aquí de Disable va a estar Install, le da clic ahí y listo, ya va a tener la extensión. Como sabe que tiene la extensión, se le va a habilitar este botón en Play en esta esquina superior derecha. Bien, una vez que tenga entonces JavaScript, vamos a empezar a trabajar con estos datos. Ahora lo que vamos a hacer es usar console.log, que es un método de JavaScript justamente para mostrar en la consola algunos datos. Vamos a mostrar entonces persona. Si nosotros ejecutamos esto, me muestra lo que es todos los objetos o todo el objeto JavaScript, el nombre, edad y la ciudad. Pero ¿qué pasaría si yo quiero mostrar algunos elementos? Por ejemplo, voy a crear una variable para el nombre. Y aquí es donde voy a guardar el nombre que yo voy a obtener del objeto. En este caso, debo darle el nombre de la variable, punto, y luego ya puedo obtener el nombre. Punto y coma. Y ahora si yo escribo console.log y escribo el nombre, esto debería imprimirme el nombre de la persona. Si yo ejecuto esto, entonces solamente tenemos Juan. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Cuando nosotros estemos trabajando con objetos JSON, este objeto me va a llegar, ¿no? Todo el objeto JSON con un montón de datos. Pueden ser cientos de usuarios que tengan nombre, edad y ciudad. Entonces voy a tener que acceder a cada uno de esos elementos para sacar solamente el nombre. Supongamos que queremos mostrar el nombre de un usuario. Si me llega todo esto de este servidor, yo agarro, saco el nombre y justamente voy a mostrar el nombre del usuario. Entonces, como me llega todo esto estoy guardándolo dentro de una variable, la variable persona. Y luego de ahí simplemente estoy usando esto, estoy sacando el nombre en una variable independiente nombre. Y a continuación lo que estoy haciendo es mostrándolo. Y así puedo hacer con cada uno de los elementos. Si yo creo otra variable que sea edad, vamos a sacar persona punto edad. Y también voy a mostrar la edad. Entonces de esa manera yo puedo acceder a los elementos. También puedo tener acceso a los elementos de un array. Por ejemplo, vamos a crear aquí un array que diga colores. Aquí vamos a crear unos colores, rojo, verde y azul. Tenemos entonces los elementos de una. Cuando nosotros queremos acceder a los elementos de un array, debemos usar un índice y vamos a acceder a ellos con el índice. Por ejemplo, voy a crear aquí lo que es otra variable que sea color y en persona punto colores entre corchetes yo voy a acceder al elemento por su posición, es decir, esta sería la posición 0, la posición 1
la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero acceder al color rojo, debo enviarle la posición 0. Entonces, esto lo que va a hacer es obtener el elemento que esté en la posición 0, en este caso rojo, lo voy a guardar en color y a continuación simplemente vamos a mostrar el color. Si yo ejecuto esto, tenemos Juan 29 rojo. Vamos a limpiar un poco esto. Ahí está. Bien, entonces así se acceden a los elementos de un array. Si quiero acceder al azul sería 0, posición 1, posición 2. Ejecuto y tengo el color de la posición 2. También yo puedo usar algunos operadores para acceder a los datos. Entonces vamos a crear o vamos a ampliar un poco esto. Vamos a crear aquí un objeto dentro de un objeto, así que vamos a ponerle aquí, no sé, equipos electrónicos. Y dentro de equipos electrónicos vamos a crear algunos justamente equipos electrónicos. Pero esto va a ser una lista. Vamos a hacer una lista y dentro de esto vamos a crear objetos independientes que tengan nombre. No sé, esto va a ser radio, que tengan peso. Y vamos a ponerle, no sé, 1 kilogramo. Agregamos coma. Y vamos a agregar otro objeto aquí. Bien, entonces ya tenemos nosotros aquí dos elementos creados dentro de equipos electrónicos. Entonces, ¿cómo accedemos ahora a estos elementos que son anidados? Entonces, para ello lo que nosotros podemos hacer es juntamente usar el punto y usar el índice. Por ejemplo, vamos a eliminar esto y todo esto. Bien. Ahora voy a crear una variable que diga radio. Y aquí voy a llamar a la variable punto y voy a llamar a equipos electrónicos. Como esta es una lista, la posición 0 sería esta, la posición 1 sería esta y si hubiera otro más, la posición 2 sería esa. Entonces, si yo quiero acceder a los elementos de la posición 0 y luego con console.log mostrar estos elementos, simplemente haría esto. Entonces aquí tengo el nombre de la radio y el peso. Si yo quisiera acceder a cada uno de estos elementos independientemente, debería agregar aquí otro punto y ahora sí podría agregar el nombre. Esto lo que haría es mostrarme el nombre, que sería radio. Si yo ejecuto esto, tengo radio. Entonces, de esa manera yo puedo usar estos puntos. Y si es una lista en la posición o simplemente con puntos, yo puedo ir accediendo a cada uno de los elementos dentro de un objeto, incluso si este objeto es anidado, ¿no? Ya sea por posición o ya sea por clave. Aquí es fácil, pero cuando es anidado ya un poco esta consulta se convierte en una consulta más larga. Pero de esa manera nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos. Entonces es fundamental tener en cuenta que el operador de acceso punto es útil para evitar errores en algunas propiedades si no existe una cadena de acceso, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar cuando accedemos a los elementos dentro de un objeto JSON. Ahora, algo que olvidamos mencionar es el uso del operador interrogación. Por ejemplo, si tenemos en equipos electrónicos, tenemos en la posición 0, que es la radio, en la posición 1, que es la televisión, pero no tenemos una posición 2. Entonces, ¿qué pasaría si el usuario intenta ingresar a la posición 2 al nombre? Es cierto que eso no existe. Entonces, si ejecutamos esto, esto nos va a dar un error.
Entonces, para manejar este tipo de errores, lo que nosotros hacemos es justamente aplicar aquí el signo de interrogación cerrado. Esto lo que le dice a la consulta es que será o habrá esta posición. En la posición 2 habrá algún elemento nombre. Si nosotros ejecutamos esto, ya no nos muestra el error, sino nos muestra un defined, que significa que no existe el valor que nosotros estamos intentando acceder ahí. Entonces siempre podemos usar el signo de interrogación para acceder a un elemento y que no nos devuelva error si es que no conocemos si el elemento existe o no. Bien, ahora pasemos a lo que es la validación de formatos JSON. Es importante validar el formato, ya que un error en el formato puede representar un error tanto en la respuesta, incluso un error o una excepción en el lenguaje de programación que nosotros estemos manejando. Entonces es importante validar el formato que nosotros estamos manejando en JSON. Recuerda que JSON tiene una serie de reglas en las cuales nosotros debemos construir la data. Para esto nosotros podemos usar dos herramientas. Primero, JSON Formatter Validator, o si nosotros le damos aquí en Google JSON Validate, encontramos un montón de herramientas en línea que son gratuitas que nosotros podemos usar para verificar si un formato de JSON es válido o no. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos que tenemos aquí, de los que hemos usado. Este que es el primero, que es muy simple, lo vamos a copiar y simplemente le damos clic en Process. Si el formato está correcto, esto nos va a devolver un mensaje que es de color verde que dice es válido, ¿no? Y aquí nos los ordena, ¿no? Esto significa que este formato es correcto. También podemos analizar otros que tenemos acá. Uno que es anidado, por ejemplo, es este. Así que vamos a copiar y vamos a pegar. Le damos en procesar y también nos dice que esto está bien, ¿no? Está construido correctamente. ¿Qué pasaría si nosotros en edad nos hemos olvidado el coma? Vamos a eliminar y le vamos a dar procesar nuevamente. Esto ya sería un error de validación. Entonces no se va a poder procesar esta data. ¿Por qué? Porque justamente tenemos ese error y aquí nos marca dónde está el error, ¿no? Nos dice que está esperando que haya o que exista una coma y en este caso no existe y en esta línea está el error. Entonces es importante, si usted está trabajando con archivos y necesita un validador en línea, puede usar este o los miles que hay en internet. Otra manera de validar sería con el lenguaje de programación que usted esté programando, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a crear un archivo que diga validador.js. Vamos a trabajar con JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable y en la variable le vamos a dar JSON, JSON data. Y aquí nosotros vamos a justamente construir un objeto JSON que vamos a guardar en esta variable JSON data. Entonces vamos a construir algo simple. Nombre, María, coma, edad, 20, coma, ciudad, 2 puntos, Barcelona. Bien, ya tenemos aquí nuestro objeto JSON. Ahora, si nosotros llevamos esto a nuestro validador, comprobamos que esto está construido de manera correcta. Bien. Ahora, lo que nosotros hacemos, podemos usar un try catch, que es un manejador de errores en JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le decimos aquí que vamos a crear una variable que sea JSON. Aquí podemos poner parse. Vamos a usar la clase JSON.parse y le vamos a enviar el JSON data.
Y luego vamos a mostrar un console.log. Si esto es correcto, o sea, si se puede parsear, si se puede separar los elementos dentro del JSON, es un tipo de validador lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a mostrar un mensaje que diga JSON válido, algo así. Y vamos a mostrar el JSON parse en este caso. Aquí nos hemos olvidado de agregar una coma. Bien, pero ¿qué pasaría si hay un error dentro del JSON? Entonces nosotros vamos a manejar ese error. Escribimos cache, abrimos y cerramos llaves, y aquí simplemente escribimos un console.error y vamos a mostrar el mensaje error al analizar el JSON. Y vamos a mostrar simplemente el error que nos sale ahí. Bien, entonces de esta manera nosotros estamos validando. Supongamos que este objeto nos ha llegado de un servidor, entonces nosotros lo estamos capturando y obviamente no vamos a empezar a trabajar directamente con este objeto. Debemos validar si está correcto, ¿no? Si no tiene ningún error. Entonces aquí estamos escribiendo un simple validador. Si nosotros ejecutamos esto, nos dice que este es un JSON válido, ¿no? El nombre, tenemos edad, ciudad, Barcelona. Entonces tenemos todo el objeto que nos está mostrando. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos una coma? Esto ya nos daría o nos debería dar un error. Si lo ejecutamos, nos dice que efectivamente hay un error, ¿no? Entonces lo que está haciendo es nos está mostrando un poco acerca del error. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir validando lo que es un objeto JSON. Si usted necesita una validación más avanzada y personalizada, puede utilizar las bibliotecas. Si está trabajando en JavaScript, la biblioteca AJB, que sería Another JSON Schema Validator. Esto le permite definir un esquema en JSON y validar los datos JSON contra esos esquemas. Entonces puede usar eso o incluso cualquier otro lenguaje de programación tiene una biblioteca que usted puede usar justamente para trabajar netamente con JSON. Ahora veamos un poco acerca de los JSON esquemas. Para esto vamos a crear dentro del archivo un nuevo archivo que sea esquemas. Vamos a usar el formato de JSON en este caso. Sería esquemas. Vamos a renombrar JSON. Bien. Ampliamos un poco. Ahora sí, ¿qué es un esquema de JSON? Esta es una especificación que permite definir una estructura, el contenido y las restricciones del documento JSON. Proporciona un conjunto de reglas para describir la manera en que los datos deben organizarse y qué valores son válidos. Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con datos JSON en aplicaciones que requieren una validación precisa. La creación de esquemas JSON implica definir las reglas y las restricciones que deben seguirse al estructurar un documento JSON. Algunos de los elementos clave en un esquema incluyen las siguientes. Primero, entonces, las propiedades, luego los tipos de datos, luego los requerimientos y las validaciones adicionales. Entonces, primero vamos a trabajar con las propiedades. Las propiedades definen claves o nombres de propiedades que deben estar presentes en el objeto JSON. También puedes especificar el tipo de dato esperado en cada propiedad. Entonces, cuando alguien está construyendo un JSON y usted va a trabajar con un JSON, entonces usted quizás va a esperar un tipo de JSON específico. Y si otra persona está construyendo ese JSON, puede que construya un JSON totalmente diferente. Y esto puede impedir un poco quizás la comunicación en lo que usted está haciendo y la otra persona también. Entonces, por eso es importante definir un esquema. A continuación vamos a definir entonces un esquema netamente de propiedades. Entonces para eso abrimos y cerramos las llaves y lo que hacemos es lo siguiente. Primero le vamos a decir
aquí tipo. En tipo le vamos a especificar que este va a ser un objeto. Ahora vamos a definir algunas de sus propiedades. Dentro de las propiedades, vamos a decir que va a tener 3 elementos. Lo primero que sería el nombre. Y aquí varía ya un poco, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces, antes de agregar esto, vamos a agregar llaves. Y aquí vamos a definir primero que el nombre va a ser de tipo string. Sería con minúscula string. Luego, que la edad, dos puntos, va a ser de tipo integer. Y por último, que supongamos que este usuario es activo o inactivo, entonces vamos a poner activo. El tipo de este valor va a ser booleano. Bien, entonces aquí estamos restringiendo ya por las propiedades. ¿Por qué? Porque estamos especificando el tipo de dato que se espera para una propiedad dada. Como por ejemplo, en el nombre, que solamente sean strings. En el nombre, entonces no podrían poner números. En edad, no podrían poner strings o booleanos. Y en activo deberían poner sí o sí un valor true y un valor false. Entonces, cuando alguien esté construyendo un JSON, nosotros vamos a usar justamente este esquema para validar que el JSON que nos está enviando o que está construyendo esta persona sigue las propiedades que nosotros le hemos definido. También nosotros podemos agregar algunos requerimientos. Esto lo que hacen es definir una propiedad, si esta propiedad es obligatoria o es opcional mediante la inclusión de la clave required. Entonces, al final de todo esto, nosotros, por ejemplo, sí o sí necesitamos el nombre y la edad. El activo no nos interesa quizás mucho. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar eso. Vamos a agregar esta palabra que es requerido. Y aquí en una lista le vamos a enviar cuáles son los elementos que son requeridos. En este caso el nombre y la edad. Estos serían los elementos requeridos. Entonces cuando alguien esté construyendo un JSON con este formato, nosotros no le vamos a recibir si no nos envía el nombre y no nos envía la edad, porque estos son requeridos. También nosotros podemos hacer algunas otras validaciones adicionales. Se pueden incluir restricciones adicionales como rangos de valores, expresiones regulares, entre otros. Por ejemplo, nosotros podemos enviar algunas propiedades. En este caso vamos a agregar una más aquí, que sea edad. O, no sé, año de nacimiento o algo así. Entonces aquí nosotros le podemos decir que esto va a ser un entero. El año no puede ser un booleano, no puede ser un string, sino va a ser un entero. Ahora, el valor mínimo, pues vamos a agregarle aquí más propiedades, vamos a decirle mínimo. El valor mínimo del año debería ser, en este caso, vamos a poner, no sé, 1000. Ese debería ser el valor mínimo. Y el valor máximo debería ser, podemos agregar otro valor, no sé, 8000, algo así. Entonces aquí ya estamos restringiendo aún más. Decimos que el año va a ser sí o sí un entero, que el valor mínimo va a ser 1000 y el valor máximo va a ser 8000. Es decir, no van a poder registrar un año que sea menor a 1000 y que sea mayor a 8000. Entonces aquí ya nosotros tenemos un control más específico de nuestros archivos JSON.
Entonces la validación con JSON esquemas, una vez que se ha creado el esquema, se puede utilizar para validar documentos. Hay diversas herramientas y bibliotecas en diferentes lenguajes de programación que admiten la validación con JSON esquemas. En el proceso de validación, el documento JSON se compara con el esquema definido y se verifica si cumple todas las reglas específicas. Si la validación es exitosa, el documento se considera válido. De lo contrario, se identifican los errores que no cumplen con el esquema. Esto especialmente es útil cuando usted está trabajando con APIs. Entonces vamos a hacer justamente una pequeña validación con esto y vamos a usar JavaScript para hacer la comparación del esquema y de los datos que estamos recibiendo con JSON. Bien, en este caso yo lo voy a hacer con Python, pero usted puede hacerlo con JavaScript o con cualquier otro lenguaje de programación que usted domine, ¿no? Si quiere hacerlo también con Python, lo que debería hacer es ingresar a un navegador y descargar la versión de Python 3.12 o cualquier otra versión en la que esté actualmente, y para el sistema operativo en el que usted esté trabajando. En este caso estamos trabajando en Windows, descarga Python para Windows, lo instala como cualquier otro programa y listo, ya va a poder trabajar con Python. Bien, así que vamos a crear aquí un nuevo archivo que sea esquemas. Le vamos a poner py y .py. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es importar una pequeña librería que me va a ayudar a trabajar justamente con esquemas, ¿no? Que se llama JSON Scheme. Ahora, lo que voy a hacer es crear un documento JSON, el cual voy a validar después. Documento _JSON. A continuación, creo mi documento sencillo. Nombre. Edad, activo, vamos a, en este caso, escribir true. Bien, entonces ya tengo mi documento. Si yo valido esto, al parecer este está bien. Ok. Ahora yo voy a definir el esquema de JSON que yo voy a recibir, ¿no? Entonces vamos a poner esquema JSON. A continuación defino mi esquema. Entonces el tipo que yo voy a esperar va a ser un objeto. Entonces vamos a decir object. Y recordemos que este sí sería un objeto de JSON. Bien, ¿qué más? Ahora voy a definir algunas de las propiedades. Las propiedades entonces son las siguientes. La primera sería el nombre. Esto lo que va a ser es de tipo string. Luego tengo otra propiedad que es la edad, que esto va a ser de tipo integer. Luego tengo el valor de activo y esto va a ser de tipo booleano. Bien, ya tengo entonces el esquema y también puedo agregar aquí el requerido, ¿no? Vamos a decir que es requerido. Sí o sí queremos el nombre y la edad. Creo que es importante para nosotros. Que vamos a poner coma y listo. Entonces ya tenemos nuestro esquema y tenemos nuestro objeto JSON. Al parecer el objeto JSON está cumpliendo con todo lo requerido porque el nombre es Pedro, la edad es 49 y es un entero, y el activo es de tipo booleano y le estamos enviando un true. Bien, entonces lo que podemos hacer es crear una pequeña validación con try catch. Le decimos try
JSON esquema punto, vamos a validar. Y aquí vamos a enviar primero el documento JSON y lo vamos a comparar con el esquema JSON. Si todo esto está bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es try. Si todo está bien, entonces nosotros vamos a imprimir el documento es válido. Pero si nosotros vamos a tener una excepción, entonces vamos a hacer lo siguiente. JSON esquema, usamos la librería punto excepciones. Y aquí simplemente vamos a mostrar un mensaje. Y mostramos el error. Bien. Si yo ejecuto esto, tengo un pequeño error. Bien, al parecer no está reconociendo lo que nosotros estamos importando aquí. Así que cuando trabajamos en JSON debemos instalar, vamos a ir a la terminal. Vamos a instalar justamente el módulo que nosotros estamos usando. Como ya tenemos instalado JSON, Python, lo único que hacemos es escribir pip install y el nombre del módulo que nosotros estamos usando. Vamos a copiar, pegar y le damos enter. Esto lo que va a hacer es instalar el módulo automáticamente y listo. Con esto ya no debería salirnos el mismo error. Volvemos a guardar, eliminamos esto y ejecutamos nuevamente. Ahora sí, tenemos que el documento es válido. ¿Por qué? Porque justamente está siguiendo todo lo que nosotros hemos definido en el esquema. Ahora, vamos a cambiar un poco esto. En nombre no le voy a enviar un string, sino le voy a enviar un número. A pesar que si yo verifico esto o lo valido, me va a decir que esto es válido. O sea, es correcto, ¿no? Estoy enviando el nombre con un número. Pero aquí el esquema está esperando un string, así que esto debería fallar. Me dice que el documento no es válido. ¿Por qué? Porque este número que le estoy enviando no es de tipo string, ¿no? Y me dice que aquí la validación está esperando el tipo string. Entonces, de esa manera nosotros podemos validar un JSON justamente con un esquema de JSON. ¿Qué más? Vamos a cambiar esto a Juan Pérez. Y ahora no le voy a enviar yo la edad. Supongamos que quito la edad. Y esto sigue siendo un JSON con formato válido. Está válido. Pero ¿qué pasaría si yo ejecuto esto? Me dice que esto no es válido. ¿Por qué? Porque la edad no le estoy enviando ningún valor. Me dice que sí o sí es requerido. Y me muestra dónde es requerido el nombre y es requerido la edad. Entonces no me va a dejar trabajar con eso hasta que yo le envíe la edad. Vamos a presionar Control Z. ¿Y qué pasaría si no le envío activo? Esto no es requerido. Esto es un formato correcto de JSON. Si yo ejecuto esto, me dice que el documento es válido porque no es requerido el activo. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar con esquemas dentro del lenguaje de programación Python y de la misma manera se trabaja en otros lenguajes de programación que usted esté usando. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las API REST. Aunque no es el propósito de este curso, aprender APIs, construir APIs, es algo que usted debería poder averiguar, o quizás si ya está tomando un curso desde el de JSON, sabe que muchas veces las
la respuesta a los endpoints de las APIs devuelven justamente archivos en formato JSON. Así que vamos a ver un poco acerca de las APIs. La API REST y JSON son dos conceptos claves en el desarrollo de aplicaciones web y servicios web. Entonces vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de estos conceptos. Primero, API REST. API REST es un estilo arquitectónico para diseñar servicios web que utiliza el protocolo HTTP para su comunicación. Se basa en el concepto de recursos que pueden ser identificados mediante URLs y operaciones estándar de HTTP, como por ejemplo sería GET, POST, PUT, DELETE, etc. Para realizar acciones sobre estos recursos, usted puede usar justamente estos estándares. El REST es conocido por ser simple y también escalable y flexible. En cambio, JSON es un formato ligero de intercambio de datos. Entonces, las API REST se comunican o puede haber un sistema que se comunica con otro sistema justamente por su API REST. Entonces, lo que las API REST van a devolver son archivos o respuestas en un formato. Y este caso va a ser JSON, porque es un formato ligero, nos sirve para intercambiar los datos, es fácil de leer, como usted lo ha visto en este curso, por los humanos, es fácil también de interpretar, no solamente por los programadores o cualquier miembro del equipo, sino también por las máquinas, y se utiliza comúnmente para estructurar datos y transmitirlos entre un servidor y un cliente en aplicaciones web. Luego estos datos JSON se agarran, se procesan y al final se lo muestran en un formato de una tabla quizás para el cliente, pero la comunicación funciona así. Entonces el uso de JSON como contextos de las API REST son primero en el formato de datos. En una API REST, JSON es uno de los formatos de datos más utilizados para el intercambio de información entre el cliente y el servidor. Los datos se representan en pares clave-valor similar a los objetos que ya hemos visto en este video. Y también hablamos aquí un poco del Content Type. En las solicitudes HTTP, el encabezado Content Type se utiliza para indicar el tipo de dato que se está enviando o recibiendo. Para enviar datos en formato JSON, el Content Type suele establecerse como application/JSON, ¿no? Entonces usted debe indicar qué tipo de datos va a enviar justamente. Y luego tenemos las respuestas del servidor. Las respuestas de un servidor REST a menudo están en formatos JSON. Entonces lo que le permite al cliente interpretar y procesar fácilmente la información. Entonces cuando usted está trabajando justamente con APIs, hay algunas recomendaciones para el intercambio de datos en JSON. Primero sería una estructura clara. Diseñar la estructura de los datos en JSON de manera clara, comprensible, y esto facilita la lectura por parte de los desarrolladores. También nombres claves significativos. Usted debe aplicar justamente los nombres que sean significativos, descriptivos, para mejorar la legibilidad y la comprensión del código. Lo otro sería la validación. Validar estos datos JSON para asegurarse de que cumplen con la estructura esperada antes de procesarlos. Y por último, manejo de errores. Incluir información detallada sobre los errores en las respuestas JSON. Entonces son algunas prácticas o buenas prácticas que usted debe hacer justamente cuando trabaja con API REST y JSON. Entonces lo que nos interesa de aquí no es en tanto las APIs, sino el formato JSON, porque este es un curso de JSON. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una consulta GET, enviamos esto a un servidor y aquí lo que le estamos diciendo es quiero que tú me des información, en este caso de la API, pero de los usuarios. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto en nuestro navegador, la respuesta va a ser un formato JSON. En este caso, nosotros ya entendemos esto porque ya hemos estudiado previamente. Tenemos un nombre, ejemplo de usuario, tenemos una edad, tenemos un email y listo. Entonces, nosotros podemos agarrar esto, ya sea en cualquier lenguaje de programación, y procesarlos en una tabla. Por ejemplo, tenemos una tabla que sea nombre, edad, email, le ponemos ahí el usuario o algo así, ¿no? Incluso esto podría ser una cuenta. Cuando nosotros enviamos información a través de nuestra aplicación, usamos también una API. Y en este caso nos dice que vamos a enviar un usuario. El Content Type es lo que mencionamos hace rato, que es el tipo de dato que nosotros le vamos a enviar. En este caso sería un JSON. Entonces cuando enviamos esto se va a almacenar en el servidor, generalmente en la base de datos. Entonces lo que el servidor va a hacer es agarrar este JSON,
va a decir, tengo el nombre, entonces lo voy a guardar en mi tabla de usuarios. El nombre, la edad y el email. Entonces, usamos la comunicación de JSON justamente para eso, para GET, para POST y para todas las otras solicitudes quizás que nosotros tengamos. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que hay en internet de distintas APIs y usted mismo va a poder ver el formato en el cual están devolviendo las respuestas. Bien, aquí tenemos una página interesante que nosotros podemos ingresar, que es gratuita, justamente para ver un poco la estructura de lo que son las APIs. Entonces aquí tenemos la aplicación que es quotes.rest. Usted puede ingresar a esta dirección y simplemente ejecutar algunas de estas APIs que tenemos aquí. Entonces esta es una API que tiene varios endpoints, que serían simplemente URLs o direcciones que nosotros podemos consultar, ¿no? Para obtener algún dato. En este caso nos pide una autorización. Entonces podemos poner, no sé, 1, 2, 3. Y ya estamos autenticados al parecer. Entonces ahora vamos a ejecutar algo. Tenemos aquí un GET. La dirección es esta, quote. Y nosotros podemos ver quizás algo aquí. Vamos a ingresar y probar esta. Entonces, esto es algo que los programadores ya han hecho. Simplemente nosotros estamos probando la API. Vamos a poner una categoría, no sé. Aquí dice que es solamente code only. Así que vamos a ponerle esta categoría. El lenguaje va a ser inglés. Y aquí un ID, no sé. Vamos a ejecutar a ver si ningún ID que nos retorna. Nos dice, por ejemplo, nos retorna un estado, ¿no? Nos dice 401. Este es un error de respuesta y nos dice que no estamos autenticados. Entonces la autenticación que hemos hecho aquí no la hemos hecho correctamente, ¿no? Quizás no la contraseña, pero debería devolvernos esto, una respuesta 200 y el tipo que nos va a devolver justamente es una application JSON. Y este más o menos es la estructura de la respuesta que nos va a devolver. Si nosotros vemos ya todo esto, nosotros ya podemos leerlo y entenderlo. Este es un documento JSON. Justamente aquí están los codes, el tamaño, el autor, algunos tags. Tiene la categoría, la fecha, un título, un background que por la extensión podemos ver que es una imagen y tiene un ID, ¿no? Que esto quizás está encriptado más seguramente. Entonces, de esa manera yo puedo consultar una API y me retorna esto. Entonces, yo, si soy un programador, agarro esto, lo voy a parsear y al final lo voy a mostrar en una tabla. Entonces, aquí vemos que hay diferentes tipos de endpoints que podemos consultar. Por ejemplo, un put, que podemos enviar datos. Nos dice, si usted quiere enviar datos, por ejemplo, te va a devolver esto como respuesta. Y aquí nosotros podemos ir llenando justamente también nuestro archivo JSON. Por ejemplo, aquí nos dice repeat after, el autor, el título podemos llenar aquí, si es privado o no, el lenguaje, y así construyendo de manera o por esta interfaz gráfica nuestro archivo JSON. Pero cuando se lo envía al servidor, le va a enviar algo así, ¿no? Y la respuesta que nos va a dar justamente es esta. Y ahí entonces nosotros podemos incluso eliminar datos y nos dicen para eliminar datos tiene que enviar un ID. Entonces si nosotros le damos aquí, vamos a enviar el ID 1, vamos a ejecutar esto. Ya nos dice que hay un error, ¿no? 419, ese es el error. Pero lo que debería hacer es devolver un archivo XML. Entonces muchas veces no nos va a devolver un JSON, sino también un XML. En este caso, sí, el 401, la respuesta es un JSON que vemos aquí. Y esto sí, nosotros lo podemos leer, ¿no? El 404 también su respuesta es un JSON. Entonces, de esa manera nosotros trabajamos con archivos JSON con las APIs. Bien, en este curso entonces hemos explorado un poco acerca del mundo de JSON y también hemos aprendido el formato, que es fácil de leer, escribir y muy utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones. También hemos descubierto un poco la estructura de los objetos JSON, utilizando las claves y pares clave-valor, cómo representarlos en diferentes datos. Pero espero que este curso haya fortalecido un poco sus habilidades en el manejo de JSON y le haya proporcionado las herramientas necesarias para trabajar con datos, o por lo menos entender cómo se comunican los sistemas usando este formato que es el JSON.